Muy buenos días, bienvenidos a la clase de hoy lunes 31 de mayo. Eh, para hoy lo que tenemos es la clase del método de cavidades zonales y punto por punto. Bueno, aunque veo pocos estudiantes hoy conectados, igual vamos a iniciar la clase. Tal vez antes de iniciar, no sé si tienen alguna consulta. ¿No? Muy bien. Informarles que, bueno, esta clase, aunque tiene muchas diapositivas, tiene un total de 82. Si gustan, hoy damos seguido. Digamos, en la mañana di seguido y prácticamente se terminó a la hora, más o menos, se termina la clase. Entonces, para no a los 50 minutos, dar 10 minutos para 10 minutos posterior de clases, entonces esta la vamos a dar seguido. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces con el método de las cavidades zonales y punto por punto. Este método, el método de cavidades zonales, es un método muy parecido al método de lúmenes. Ahorita vamos a ver en qué se diferencia, pero son muy parecidos. Y después vamos a ver el tercer método y final, que es el método punto por punto, que es el método que nos va a servir para evaluar los diseños de iluminación. Entonces vamos a iniciar. Bueno, el método de cavidades zonales es un método simple, funcional y seguro. Es muy similar al de los lúmenes. Em, es, es más estricto con los coeficientes de reflexión, eso sí, ahí está una pequeña diferencia. Las tablas de coeficientes de utilización no se deben mezclar con el anterior. O sea, ahí a nivel del fabricante de la lámpara sí hay unas diferencias ahí con respecto a la forma de presentar la tabla para la selección de coeficientes de utilización. Y tomar en cuenta las distancias de las luminarias entre suelo y techo. El método, las limitaciones. Bueno, este método entonces es igual que el anterior, tiene la limitante de que solamente es para alumbrado interior. Igual asume que la superficie es un cuadrilátero, cuadrado o rectángulo y asume que todas las luminarias son iguales. Con respecto al método, esto es un método muy utilizado, especialmente cuando la lámpara es suspendida. El método de cavidades zonales nos va a permitir tener un mejor diseño, un diseño más apropiado, inclusive cuando la lámpara tiene estas características. Entonces, como pueden ver, el volumen de la habitación por realizar el diseño de iluminación se clasifican en tres cavidades, que es la cavidad de cielo raso, que para ello interviene, digamos, el cielo raso con respecto a la altura que tiene con respecto al centro de la lámpara. Entonces ahí tenemos un volumen y a este se le llama cavidad de cielo. Luego, con respecto al nivel donde se encuentran las lámparas y el plano de trabajo, tenemos entonces un segundo volumen que es el que da origen a lo que sería la cavidad de local. Y del plano de trabajo al piso terminado, tenemos la cavidad de piso o de plano de trabajo, como quieran llamarlo. Y en este caso, el método de cavidades zonales hace mucha referencia a estas dos cavidades, cavidades de cielo y cavidad de local. Y es muy estricto o es más estricto que el otro método para seleccionar el coeficiente de utilización. ¿Ok? Igual que en el método anterior, vamos a ocupar una serie de datos de entrada para poder aplicar el método. ¿Cuáles son los datos de entrada que ocupamos? Los datos de entrada es conocer estas alturas, ¿verdad? Estas alturas, tanto de la altura de cavidad de techo como la altura de cavidad de local, y obviamente conocer el largo del local, el ancho del local, la altura del local, ¿verdad? Y a partir de aquí entonces, al menos con esta información
que son, digamos, físicas, tanto de montaje como de local, vamos a poder sacar dos relaciones, ¿verdad? Dos relaciones. En el caso de los lúmenes, si ustedes recuerdan la semana pasada cuando lo vimos, solamente sacábamos una relación de local, ¿verdad? Que era la que utilizábamos para ir y seleccionar el coeficiente de utilización. En este caso, y aquí es aquí donde, por donde andan las diferencias, tenemos que la relación, hay que sacar en el método de cavidades zonales, hay que sacar una relación más, que es la relación de cavidad de techo. ¿Para qué se utiliza esta relación? Vamos a ver que esta relación la vamos a necesitar para corregir el coeficiente de reflexión de cielo raso. Ahora bien, ¿qué era eso? Por si no lo han estudiado o no lo recuerdan de la semana pasada. Vamos a hacer una selección de coeficiente de utilización por el método de los lúmenes, ocupábamos, aparte de la relación de local, ocupábamos tres coeficientes, que eran los coeficientes de reflexión de cielo raso, paredes y piso. ¿Y de qué dependían estos coeficientes? Dependían del color, ¿verdad? Con el que estuvieran pintados tanto el cielo raso, las paredes como el piso. Entonces, en este caso, este método de cavidades zonales, sacamos una relación de cavidad de techo para hacer una corrección de esa reflexión de cielo raso. Por decirles algo, si nosotros tenemos un cielo raso claro y el coeficiente de reflexión de cielo raso es 80, por darles un número, resulta que con el método de cavidades zonales vamos a hacer una verificación o corrección de ese factor. ¿Cómo? Bueno, para ello vamos a ocupar cuál sería en base al color esa reflexión del cielo raso, ¿verdad? De las paredes, pero vamos a ocupar la relación de cavidad de techo para poder ingresar a una tabla antes, una tabla adicional que tiene el método comparado con el otro, una tabla antes de entrar a la tabla de coeficientes de utilización. Tal vez ahorita con el ejemplo quede un poco más claro lo que sería este proceso. Entonces, la idea sería corregir, hay que corregir este valor, ¿verdad? Este valor de cielo raso, ¿verdad? Cielo raso efectivo, ¿verdad? Ese cielo raso efectivo hay que corregirlo de tal forma que nosotros tenemos un cielo raso base y lo multiplicamos por un cielo, un cielo raso, por un factor de cielo raso, ¿verdad? Y de esta forma entonces vamos a tener esas características nuevas, digámoslo así, esas características nuevas del cielo raso efectivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este método? Es exactamente igual que el anterior, lo único es que es más estricto a la hora de encontrar los coeficientes de utilización. Entonces, el procedimiento. El coeficiente de reflexión de techo base es tomado de los datos iniciales del local o bien considerados por el diseñador. El factor de corrección para efectos de este curso se toma de los archivos de tablas de iluminación. Estos archivos de tablas están en las carpetas que yo les dejé desde el puro inicio del curso, ¿verdad? Ahí pueden encontrar dentro de esta carpeta esta información. Se calcula el coeficiente de reflexión de techo efectivo con el base y el factor. Se continúan con los cálculos normales del coeficiente de utilización según las tablas de la luminaria. Muy bien, cuando se usa este método se recomienda ser consistente con la consulta de las tablas. No hay que revolver las tablas ni las fórmulas de relación de local del método de los lúmenes con las de las cavidades zonales. Una vez conseguido el valor óptimo del coeficiente de utilización, se continúa con los cálculos normales. ¿Y qué son los cálculos normales? Bueno, los cálculos normales es de la fórmula que teníamos originalmente, que es que el nivel de iluminación es igual al coeficiente de utilización por el factor de mantenimiento, por el flujo luminoso total entre el área, ¿verdad? Ya ustedes saben que esta fórmula la podemos manipular para despejar en términos de un N y poder encontrar el número de lámparas para alcanzar esos niveles de iluminación. ¿Ok?
Una vez que este factor de flujo total, recuerden que lo podemos subdividir como el flujo de la luminaria, digamos, de una luminaria por el número de luminarias que tenemos. ¿Ok? Entonces, de esta forma, podemos despejar en la fórmula, ¿verdad? Y tener que N es igual al nivel de iluminación, que recuerden que eso lo sacamos de las normas INTE-ISO, por el área entre el coeficiente de utilización por el factor de mantenimiento, que recuerde que tenía dos, SM tiene dos subfactores, ¿verdad? Recuérdenlo, era el factor de limpieza y el factor de degradación de la luminaria. ¿Ok? Entonces, multiplicados por el flujo de la luminaria. Y de esta forma, entonces, podríamos encontrar el N que vamos a necesitar para determinar cuál es el número de lámparas que hay que colocar sobre el cielo raso para alcanzar esos niveles de iluminación. Entonces, repito, la fórmula lúmenes, cavidades zonales, es la misma fórmula. Lo que cambia es cómo se obtiene el coeficiente de utilización. El coeficiente de utilización va a ser, entonces, un número que nos va a dar un poco más de trabajo, dado de que hay que corregir el factor de reflexión de un valor base a un valor virtual. Muy bien, entonces aquí tenemos todos y cada uno de los datos. Como ustedes recordarán, encontramos un N y después ese N hay que encontrar cuántas luminarias vamos a poner a lo largo, cuántas luminarias serían a lo ancho. Entonces, de tal forma que el producto de luminarias a lo largo multiplicado por luminarias a lo ancho nos da el valor de luminarias que nos ha dado el método. Una vez que tenemos ese número de luminarias a lo largo y a lo ancho, recuerden que las vamos a distanciar, una distancia entre ellas, ¿verdad? Uniforme, y que la distancia o la separación con respecto a las paredes, tanto a lo largo como a lo ancho, es la mitad de la distancia que hay de lámpara a lámpara, o de luminaria a luminaria, mejor dicho. Muy bien. Todo esto es exactamente igual, de hecho es una copia fiel de esta diapositiva, la que ya vimos la semana pasada, es exactamente lo mismo porque la forma de distribuirlo y todo es exactamente igual. Se sigue la misma recomendación, dice, para alumbrado incandescente y fluorescente se recomienda que la distancia a lo largo y la distancia a lo ancho sean menores o iguales a 1.5 por la altura de montaje. Muy bien, vamos a pasar ahora al ejemplo de la aplicación de este método. Dice, la Agencia de Autos del Futuro S.A. piensa inaugurar una sala de exhibición de forma asimétrica. La primera etapa tiene las paredes del fondo y del lado izquierdo son de vidrio grueso contra golpes de alto impacto. El lado frontal y derecho no llevan paredes. El techo es decorativo con cielo raso claro. Se puede considerar una reflectancia mínima para las paredes y una buena para el cielo. La segunda etapa está a un nivel inferior respecto a la anterior, cuyo objetivo es exhibir vehículos de doble tracción, recreando ambientes rústicos. Se tiene una altura de 8 metros totales, de modo que es factible dejar colgando las luminarias con una extensión colgante de 2 metros. El plano de trabajo está a nivel del suelo, es decir, una altura efectiva de 6 metros. Aquí les voy a mostrar el plano. En este plano podemos ver que el área que vamos a iluminar es esta que les voy a marcar acá. Entonces, todo este perímetro es el local que vamos a diseñar su iluminación. Muy bien. El método de cavidades zonales, al igual que los lúmenes, asumen que la superficie es simétrica, cuadrada o rectángulo. Su aplicación es para interiores y se usará solo un tipo de fuente. O sea,
El método solamente utiliza. Para iniciar con la superficie de la etapa 1 se debe pasar el área trapezoidal a un área equivalente. Este trapezoide se descompone en un trapecio y un triángulo, los cuales se miden a escala sus bases para efectos de calcular el área efectiva. Entonces, más o menos, para que se den una idea, voy a devolverme a lo que marqué ahí en rojo, el área que vamos a iluminar, y básicamente lo que estamos haciendo en este paso que sigue es separándolo para matemáticamente poder encontrar las áreas de un trapecio y un triángulo. Conocemos en el caso del trapecio la base menor, 19.4, la base mayor, 31.5 y la altura, 11 metros. En el caso del triángulo conocemos su base, que es de 19.4, y su altura, que es de 5 metros. Todo esto sale del plano que teníamos originalmente. Muy bien, entonces, aplicando simples fórmulas matemáticas, podemos encontrar el área del trapecio y el área del triángulo. En este caso, el trapecio da un total de 280 metros cuadrados y el triángulo de 51 metros cuadrados para un total de 331 metros cuadrados sería todo el área que vamos a iluminar. Lo aproximamos entonces a un rectángulo. Ok, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que sucede es que esta área es irregular. El método tenemos que aplicarlo a una forma regular, cuadrada o rectangular, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que más se adecua sería un rectángulo, algo así más o menos. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos esa área equivalente, cómo encontramos esta otra área equivalente, ¿ok? Y ambas tienen que tener la misma área, o sea, tienen que tener 331 metros cuadrados. Entonces, si fijamos el largo del rectángulo en 25 metros, a la hora de despejar de un rectángulo para encontrar el ancho, dado de que conocemos el área, encontramos que el ancho es 13.25. De tal forma que ese trapezoide lo podemos convertir a un rectángulo de longitudes 25 metros de largo por 13,25 metros de ancho. Si este fuera un ejercicio de examen o quiz, ¿verdad? O tarea, no importa. Aquí posiblemente tengamos muchas respuestas en este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque este fue un largo que se fijó. Ahora bien, alguien puede decir, no, yo no puse 25, yo puse 26. Alguien puede decir, no, yo puse 24.5, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que hay que fijar, digamos, hay que llevar esa área irregular a un área rectangular o cuadrada. Entonces, de esa forma, con los mismos metros cuadrados de área, ¿verdad? Vamos a tener variaciones. ¿En qué afecta cambiar el largo y el ancho, aunque el área sea el misma? Nos va a afectar en los factores de reflexión de techo y de local. ¿Ok? Entonces, repito, puede hacer que, digamos, de un diseñador a otro, en un área irregular como estas, aplicando este mismo método, tengamos diferentes respuestas, ¿verdad? Un poquito de variaciones dependiendo de qué asuma cada uno. Muy bien. Entonces, con los datos de largo y ancho, vamos a poder encontrar el coeficiente de reflexión del techo y la relación de cavidad de techo y la relación de cavidad de local. ¿Ok? Entonces, las fórmulas las aplicamos y encontramos que la relación de cavidad de techo es 1.16 y la de local es 3.47, que en este caso se está redondeando a 3.5. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue? ¿O cómo se hace este diseño? Si estuviéramos en el método de lúmenes, vamos a omitir el factor de reflectancia
digamos, el cálculo de cavidad de techo, porque la reflectancia de techo, si el base que escogemos, como es un color claro, es 0.8, ese es el que se utiliza para el método. Pero ahora bien, aquí es donde varía el método de cavidades zonales. Para el método de cavidades zonales hay que encontrar el valor de un cielo virtual. O sea, no vamos a utilizar el base 0.8, sino que va a ser otro. Eso sí, vamos a ocupar ese dato base original, o sea, ocupamos el color del cielo raso para poder encontrar la corrección al cielo raso virtual. ¿Cómo? Va a ser de la siguiente forma. Entonces, con el dato de relación de local, perdón, relación de cavidad de techo y los factores de reflectancia de techo y paredes, no se ocupa el de piso. ¿Por qué? Generalmente en el método de cavidades, la cavidad a nivel de piso se omite, ¿verdad? Entonces no interviene en el cálculo. ¿Ok? Así es el método. Entonces en este caso vamos a irnos a la tabla, ¿verdad? De valores de reflectancia de cielos raso efectivos. Este tipo de tablas, ustedes las encuentran es en este material que yo les dejé a inicio de semestre en esa carpeta de lecturas. Ahí encuentran sus manuales. Entonces, nos vamos a esta tabla, valores de reflectancia de cielo efectivos. Sabemos que el valor calculado es 1.16, el factor de reflectancia del techo es 0.8, o sea, un 80%, y paredes es 0.1, o sea, un 10%. Nos venimos acá, tal como se ve aquí está marcado, 80 para el cielo raso, 10 para paredes, ¿verdad? Y recuerden que en este método no se utiliza el de piso, ¿ok? Aquí vamos a obtener la reflectancia de cavidad de techo, que es 1.16, 1.16 está entre 1 y 1.5, ¿verdad? Entonces, buscamos aquí en esta columna cuál es el dato, ¿verdad? Interpolamos y a la hora de interpolar encontramos que el valor de reflectancia es de un 50%, ¿verdad? Entonces, en este punto ya tenemos el valor de reflectancia del cielo raso. Entonces, vamos a corregirlo de 80% a un 50%. ¿Ok? Eso es lo que estaríamos haciendo con este nivel de reflectancia de cielo raso. Muy bien, entonces, con la escogencia de este coeficiente, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Entonces, ya ahora es como el método anterior, como el de los lúmenes. Ya conocemos todos los niveles de reflectancia de paredes, cielo raso y piso, con la característica de que el piso no interfiere en este caso. Entonces nos vamos a ir a la tabla de coeficientes de utilización que nos da el fabricante para escoger ese coeficiente de utilización. Entonces, recordar que en este caso la relación de local nos dio 3.5, el cálculo, y que ya no es 80%, ¿ok? Ya esto se corrigió. Si fuera el método de los lúmenes, de ahí habría que venirse acá, ¿verdad? A ese, a ese factor, ¿verdad? Pero en este caso está corregido a 50 y igual las paredes siguen en 10%. Venimos aquí con la relación de local, interpolamos aquí los datos, 0.52, 0.44 es el dato entre 3 y 4 de relación de local. A nosotros nos interesa 3.5 que da 0.48. ¿Ok? Con 0.48 ya tendríamos todos los datos para irnos a la fórmula del cálculo del número de luminarias y calcular cuántas luminarias ocupamos para este diseño. Muy bien, entonces
como les decía, ya tenemos todos los datos. Aquí vemos el párrafo, digamos, por el tipo de actividad. Esto lo sacamos, lo podemos sacar inclusive de niveles de iluminación, ¿verdad? Niveles de iluminación de la norma. Para este caso, 500 lux, suficiente para lo que es la actividad, que es de exhibición de vehículos. El área ya es conocida, es de 331. El valor del flujo luminoso del tubo fluorescente T12 de 110 watts con arranque con balastro convencional, luz de día fresca de 6200 Kelvin, es de 9000 lúmenes por tubo y cada luminaria tiene dos tubos, todo lo que nos da un total de 18000 lúmenes. Y el factor de mantenimiento, bueno, asumimos que la degradación de la luminaria es 0.9, el factor su factor de limpieza es también 0.9, es un ambiente limpio. Entonces, 0.9 por 0.9 nos da 0.81 del factor M, ¿verdad? Agregamos todos los datos a la fórmula y encontramos entonces que para este diseño el número recomendado de luminarias es 24 luminarias. Como pueden ver, como es una forma irregular, hay que buscar el acomodo de las luminarias de tal forma de que una vez hecho o montado todo, el diseño no se vea extraño, no se vea feo. Hay que ingeniárselas en ese tipo de casos, ¿verdad? Como pueden ver, por el tipo y la forma que tiene, no se han podido colocar las 24, se ha tenido que optar por 23. Habría que ver si otro número o otro acomodo diferente nos permite las 24 o un número mayor, qué sé yo, 25. A modo de ejemplo, este mismo caso lo estoy resolviendo con el método de los lúmenes, ¿verdad? Como ustedes recordarán, el techo es 0.8, ¿verdad? Pero se toma 0.7. ¿Por qué? Porque en este tipo de lámparas, si se va a aplicar el método de los lúmenes, la tabla de coeficientes de utilización es otra, ¿verdad? Y no tiene 0.8. En este caso, lo que aparece, el valor más alto de reflectancia a nivel de cielo raso es 0.7. Entonces, en este caso, por eso escogemos 0.7, un factor de paredes o de muro de 0.5 y de piso de 0.1. Entonces, encontrando aquí una relación de local, tal como se ve en el cálculo, aquí la relación de local da 1.44 con la fórmula de relación de local de los lúmenes, y eso nos da un factor de, tal como se ve ahí, de 0.59. Sí, obviamente interpolamos ahí los datos a 1.44. De esta forma nos da que el número de lámparas para este diseño es 19. Nos dio menos, ¿verdad? Obviamente en este caso nos está dando menos, porque, repito, el método de cavidades zonales es más estricto con todo lo que es el coeficiente de reflexión del cielo, ¿verdad? Y aparte de eso, que es un método que evalúa mejor el diseño, especialmente cuando hay una cavidad de techo, o sea, cuando la lámpara está suspendida. El método de los lúmenes se hace más preciso y es recomendable su uso cuando la luminaria está empotrada, ¿verdad? Entonces, la cavidad de cielo raso, en ese caso, no existe. Todo es cavidad de local. Muy bien. Hasta este punto hemos visto lo que es el método de cavidades zonales y la semana pasada vimos el método de los lúmenes. Estos dos métodos son métodos, digámoslo así, para lo que es diseño inicial. O sea, es para determinar el número de lámparas que necesitamos agregar para hacer el diseño respectivo, ¿verdad? Este, entonces, ya básicamente se ha podido, digámoslo así, em, con este diseño encontrar ese número, pero ahora el método que sigue, el método punto por punto, es un método que nos va a servir para evaluar este nuevo diseño, ¿verdad? Entonces, evaluando este nuevo diseño,
podemos decir, o sea, con este otro método, vamos a poder decidir si realmente estuvo bien o mal digamos, la distribución que hicimos de la luz. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen antes de pasar al punto por punto, si tienen alguna consulta relacionada con el método de cavidades zonales. Muy bien, entonces continuamos con el método punto por punto. El método punto por punto, su nombre se debe a que se analizan varios o muchos puntos claves en el área a iluminar. Estos puntos pueden ser escogidos por el diseñador o analista de iluminación. Son numerados de acuerdo al diseñador para darles un seguimiento adecuado, P1, P2, P3, Pn, o bien consecuencia matricial, A1, B3, C7, etc. Al menos yo recomiendo este método punto por punto, siempre hacerlo programado. Una buena herramienta para programar este método es a través de la herramienta MATLAB, ¿verdad? El asunto es que yo en esta computadora no, digamos, el MATLAB me corre, pero solamente a nivel de TEC y aquí, digamos, no me corre la licencia. Por eso no voy a poderles mostrar, pero más o menos les voy a dar las técnicas o las tácticas para que ustedes vayan viendo que esto es mejor programarlo. Y una de las primeras recomendaciones sería, digamos, cómo pensarlo en forma matricial, ¿verdad? De hecho, MATLAB trabaja mucho cuando es de ese tipo, ¿verdad? De forma matricial. Entonces, de tal forma que ustedes puedan de alguna manera identificar el punto que a usted le interesa hacer estudios de iluminación. ¿Ok? Entonces, lo primero sería evaluar el local y poner un punto para el diseño. Características, entonces, apto para analizar y diseñar un proyecto considerando varias posibilidades. Para alumbrado interior, exterior, público. Sirve para cualquier tipo y forma de superficie. Se puede mezclar varios tipos de luminarias. Normalmente se usa un software para agilizarlo. Entonces, este software, este método es uno de los métodos más utilizados a nivel de software, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el de Aluxevo, ¿verdad? Internamente está programado el método y eso es lo que utiliza para hacer y determinar el diseño respectivo. Ok, entonces, viendo aquí las características y aplicaciones del método, ¿verdad? Podemos ver que este método punto por punto es un método adecuado para el diseño no solamente de interiores, sino también de exteriores. O sea, nos va a servir, qué sé yo, para hacer diseño de iluminaciones en todo lo que serían instalaciones deportivas, ¿verdad? Entonces ven, por ejemplo, esta imagen de acá, se pueden ver del estadio, se pueden ver ahí las torres, donde sus rayos luminosos se enfocan unas partes a la gradería y, digamos, está su principal flujo luminoso hacia el lugar del terreno de fuego, digamos, ahí el campo. No sé si ustedes saben cuál es ¿cómo es que se llama? ¿Cómo podríamos determinar que en un estadio el diseño de iluminación es bueno? No sé si alguien quiere participar. ¿Cómo se sabe que realmente un estadio tiene un buen diseño de iluminación? ¿Qué características tienen que notarse? No, ninguno. Ok, más o menos la teoría nos dice que una persona ubicada en el campo de juego debería, perfecto sería no tener sombra, ¿verdad? Pero se toma como un buen diseño de iluminación para una instalación deportiva si, digamos, de una persona en el campo se nota cuatro sombras, muy tenues, pero se notan, digamos,
solamente 4 sombras. Entonces, de esa forma se puede decir que se tiene un buen diseño de iluminación. Lo ideal sería un diseño que permita 0 sombras, ¿verdad? En esos casos se dice entonces que tenemos un óptimo diseño de iluminación deportiva. Muy bien. Entonces vamos a ver cuáles son los pasos para la aplicación del método. Los pasos van a ser los siguientes. Analizar el área iluminar en todos sus detalles, largo, ancho, área, altura, color, limitaciones físicas, todo tipo de actividades a realizar, ¿verdad? Decidir el tipo de luminaria de acuerdo a la aplicación, eficiencia y ahorro energético. Tomar un tipo, por ejemplo, mercurio, halogenuro metálico, sodio de alta presión, fluorescentes. Bueno, se supone que ya hemos hecho, con ayuda de los 2 métodos anteriores, un diseño. Entonces ya todo esto lo sabemos, el largo, el ancho, las limitaciones del lugar, el color que se va a utilizar. Ya sabemos también el tipo de lámpara, cómo se va a colocar sobre el cielo raso. O sea, ya tenemos un diseño previo. Ya ahora lo que vamos a hacer es evaluarlo. Ok, ¿cómo se evalúa con el método punto por punto? Para evaluarlo, entonces se debe hacer una escogencia de puntos. O sea, se debe escoger una cuadrícula preferiblemente simétrica, o sea, una grilla, rejilla, retícula, cuadriculado, etcétera. La idea es tener n cantidad de puntos para el estudio de iluminación. Ahora bien, ¿qué se escoge? ¿Qué puntos se tienen que escoger para hacer este diseño? Bueno, el diseñador puede escoger una cantidad, digamos, pequeña para el estudio, a como puede escoger una cantidad exagerada de puntos. Por ejemplo, yo tengo aquí una imagen donde se están poniendo 18 puntos para hacer el estudio de método punto por punto. Ahora bien, alguien pudo haber dicho diferente. No, yo no quería 18 puntos, yo quería 1800 puntos en el mismo largo y ancho. Ok, ¿eso qué quiere decir? Bueno, si es un cálculo manual, es un número inmanejable, ¿verdad? O sea, hacer 18,000 cálculos, porque cada punto requiere su cálculo individual, es una cantidad exagerada. Entonces, ya para hacerlo manual, hay que poner una cantidad pequeña de puntos, ¿verdad? Que pueden estar distribuidos uniformemente, ¿verdad? Sea en forma de identificación P1, P2, etcétera, o matricialmente, ¿verdad? Como A1, A2, etcétera. Si el área es irregular, igual tenemos que poner los puntos donde queramos hacer estudios, ¿verdad? Estudios de iluminación. Y si realmente estamos haciendo un cálculo manual y queremos solamente evaluar ciertas partes, entonces podemos poner puntos al azar. ¿Ok? Lo importante es que vamos a ocupar o determinar una cierta cantidad de puntos en el lugar de estudio. Muy bien, ¿y qué hacemos con esos puntos? Bueno, el método se basa en el siguiente concepto. El nivel de iluminación en un punto es función de la intensidad luminosa en esa dirección y del ángulo y la distancia. El nivel se puede medir en el plano horizontal o bien en el plano vertical mediante las relaciones matemáticas siguientes. Ok, aquí es donde viene la fórmula que se aplica para determinar el nivel de iluminación en lux de una lámpara hacia un punto. Entonces, tenemos una altura de montaje de la lámpara, ¿verdad? Que es la altura de la relación de local o cavidad de local. Y tenemos la lámpara y tenemos el punto de estudio a nivel de piso o plano de trabajo. Entonces, básicamente de esta altura, con respecto a la dirección de la intensidad luminosa, vamos a encontrar un ángulo zeta. Y de esta forma vamos a poder encontrar el nivel de iluminación del punto según esa lámpara. ¿Cómo? Como la intensidad luminosa. ¿De dónde sacamos esto? El I sub zeta lo sacamos de la gráfica
tenemos que tener una gráfica dada por el fabricante de la corriente, de la intensidad con respecto al ángulo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener esto en candelas. Vamos a tener esto en candelas para diferentes puntos, ¿verdad? Ahí vamos a tener esa intensidad y obviamente está relacionada con un ángulo, ¿ok? Entonces, esta tabla la ocupamos, ¿verdad? La ocupamos y de ahí vamos a sacar información. Generalmente el fabricante nos la da, ¿verdad? Esa información de intensidad en candelas con respecto al ángulo. El ángulo, hay que aplicar la matemática respectiva, trigonométrica, para encontrar el ángulo, para determinar la dirección del rayo luminoso hacia el punto. Y luego tenemos entonces que aplicar la fórmula y vamos a encontrar la intensidad de esa lámpara en ese punto. Pero ahí termina. ¿Ese es el nivel de iluminación de ese punto? No. Esta fórmula hay que repetirla para todas las lámparas que se tengan instaladas en la habitación con respecto al mismo punto. Entonces, para eso tenemos, para explicarlo mejor, tenemos esta otra imagen. Tenemos una lámpara 1 y tenemos un punto de estudio P. Entonces tenemos un ángulo que describe el rayo que va de la lámpara 1 al punto P. Otro que va de la lámpara 2 al punto P. Tenemos otro ángulo de la lámpara 3 al punto 3 y de la lámpara 4 al punto P. ¿Ok? Entonces, si se tienen 20 lámparas, hay que repetir el proceso de cálculo de nivel luminoso, ¿verdad? De cada punto con respecto a cada lámpara. ¿Ok? ¿Y cuál es la intensidad luminosa en el punto? Es la suma de el nivel de iluminación que se tiene de la lámpara 1, lámpara 2, lámpara 3, lámpara 4 en el punto P. Entonces, ahí vamos encontrando, repito, esos niveles de iluminación, tanto del punto 1 con la lámpara 1, 2, 3, etcétera, todas las que se tengan en el local, y esto se repite con todos los puntos. Entonces, como pueden ver, en realidad el cálculo es muy sencillo, ¿verdad? Es simplemente aplicar la fórmula, la intensidad por el coseno cúbico del ángulo entre la altura de montaje al cuadrado, ¿ok? Pero, aunque es muy sencillo, sí requiere mucho cálculo, hay que estar interpolando en esta tabla. Si yo tengo un ángulo, cítame de un ángulo y ese ángulo no lo tengo directamente en la tabla para encontrar la intensidad, y tengo que interpolar en la tabla para encontrar el dato más preciso, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se hace esto para una cantidad muy grande, tanto de puntos con respecto a lámparas como de lámparas con respecto a puntos, es un proceso muy largo, muy repetitivo, ¿verdad? Que repito, lo mejor es programarlo. Muy bien. Entonces, el nivel de iluminación en un punto P va a ser aquel nivel de iluminación que sumado al el nivel de iluminación que se obtiene de cada lámpara en ese punto. Una vez que se tiene eso, vamos a poder, digamos, poder ver cómo nos ha dado esos niveles de iluminación y decir realmente si nuestro diseño es bueno o es malo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo podríamos con esa información que tenemos de los puntos determinar si nuestro diseño es bueno o es malo? Bueno, para ello, lo que podemos hacer es sacar lo que se llaman coeficientes de uniformidades. ¿Qué son estos coeficientes de uniformidades? Y con esto, digamos, vamos a ir terminando, digamos, la parte teórica del método punto por punto. O sea, el método punto por punto muere, digámoslo así, cuando logramos sacar coeficientes de uniformidades y logramos determinar
que realmente se ha alcanzado un buen factor. Ahora bien, ¿qué es un buen factor? Bueno, primero que nada, tenemos, para lo que son coeficientes de uniformidades, tenemos dos, que es el primero, U sub 0, que sería el valor del nivel de iluminación de todos los puntos que hemos analizado, sería hacer la división del E mínimo entre el promedio. Entonces, si se obtiene un factor de 0.7, un factor de uniformidad de 0.7, se dice que el diseño es bueno, ¿verdad? Y obviamente, entre más alto sea, entre más se acerque la unidad, quiere decir que tenemos un diseño muy óptimo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué tan óptimo lo quieren? Entre más alto sea esto, quiere decir que más grande ha sido el valor de lámparas que hemos puesto y el nivel de iluminación posiblemente ande muy por encima de lo que realmente ocupábamos de diseño. Entonces, digamos que internacionalmente hablando se acepta como un buen factor 0.7. Ahora bien, el que sigue, el coeficiente de uniformidad, U sub prima sub 0, es más estricto, porque vea que en el denominador no tenemos un E promedio, es un E máximo. Entonces, en este, alcanzar 0.7 es más difícil, es muy riguroso, ¿verdad? Pero obviamente al ser más riguroso quiere decir que el coeficiente de uniformidad, lograr 0.7 con este otro coeficiente es que tenemos un muy buen diseño. ¿Qué quiere decir que un coeficiente de uniformidad hacia abajo? Por ejemplo, 0.4, 0.5. Eso lo que quiere decir es que nuestro diseño no quedó con una distribución uniforme de luz. O sea, hay unas zonas más oscuras y otras zonas más claras. Entonces, se ve como un diseño donde se notan como parchones sombreados ahí, o sea, carencia de luz, y eso, digámoslo así, obviamente el ojo lo detecta. Ya con coeficientes de uniformidad de 0.7 hacia arriba, ya sí el ojo cuesta notar digamos, si existen esas características de zonas donde hay muchísima más luz que otra. Ok, ¿qué pasa si ya hemos hecho el diseño por lúmenes o cavidades zonales y resulta que el diseño ahí nos dio tal número de lámparas, sacamos coeficientes de uniformidades y nos da menor a 0.7? ¿Está malo nuestro diseño? La respuesta es que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando se hace el diseño punto por punto y ya les voy a explicar por qué. Pero si tenemos problemas, hemos hecho bien el método punto por punto, ahí vamos a ver que podemos analizar cuáles son los puntos flojos, decidir a partir de este diseño si tenemos que agregar una fila más, una columna más de luminarias, ¿verdad? Para reforzar esas uniformidades y que cumplan, ¿verdad? Lo establecido o la meta propuesta del diseño. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué entonces hay que tener cuidado? Hay que tener cuidado por lo siguiente. Vean, voy a explicarlo con esta figura. Si ustedes se fijan, por ejemplo, vean que aquí tenemos unos puntos. Estos serían como los puntos más bajos. Este sería el punto más bajo, 198. Según este estudio, se hizo un estudio de punto por punto y estos fueron los resultados. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan, este punto, los que están debajo de las luminarias, casi que debajo de las luminarias, son de los más altos. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque las distancias de los rayos luminosos, digamos, no son tan grandes. Pero si ustedes se fijan, estos otros puntos se alejan y ya tenemos distancias mayores, ¿verdad? Aunque esta no se aleja tanto, ¿verdad? ¿Verdad? Estas otras quedaron muy lejos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender? Que generalmente
todo lo que es alrededor de la pared, especialmente las esquinas, son los puntos más flojos de nuestro diseño de iluminación. Entonces, imagínense que ustedes tienen un proceso automático para el cálculo de iluminación, o sea, lo van a hacer programado. Y otro compañero lo va a hacer manual, va a calcular todos los puntos uno por uno, ¿verdad? Cálculo manual y obviamente no va a poner la misma cantidad. Entonces, aquí es donde hay que tener cuidado. Si, por ejemplo, ustedes están poniendo, el que lo tiene programado, no va a poner, qué sé yo, 18 puntos, va a poner, qué sé yo, digamos que va a poner 18,000. Entonces empieza a poner puntos ahí, empieza a poner puntos y puntos y puntos y puntos y puntos y puntos. Y ahí sigue, ¿verdad? Pero como está poniendo tantos puntos, va a tener puntos debajo de las lámparas. Y esos le van a dar valores muy altos. Inclusive puede ser que, al menos un caso hipotético, en este caso puedan dar por 600 o 700 lux. ¿Y qué va a pasar con estos puntos de los extremos? Van a ser muy bajos. Entonces, cuando saquen el coeficiente de uniformidades, el que tiene el método automático, ¿qué va a pasar? De ahí va a ser sumamente bajo, porque el valor más grande, perdón, el valor, el E mínimo entre el E promedio, ¿verdad? Va a ser que ese factor sea muy pequeño, ¿verdad? En cambio, el que lo hizo manual con pocos puntos posiblemente esté alcanzando lo que se propuso y el diseño es el mismo. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, profe, entonces, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, hay muchos diseñadores que utilizan diferentes técnicas, ¿verdad? Entonces, una es que cuando se va a sacar los coeficientes de uniformidades, no se tomen en el análisis todos los puntos, sino que se empieza a definir un área alrededor y se dice, el coeficiente de uniformidades lo voy a sacar en tal zona dentro de mi área de diseño, ¿verdad? Para, dado de que no es de interés del diseñador alcanzar niveles de iluminación que me diga la norma alrededor de las paredes y en las esquinas, entonces sacamos eso del diseño. ¿Cuánto? Bueno, eso no está normado, eso habría que, el diseñador tiene que tomar esa decisión. ¿Cuánto va a ser eso? Entonces, puede hacer muchos puntos, ¿verdad? Pero omite digamos, todo el perímetro alrededor, un área alrededor del perímetro, saca un área interna y evalúa solo un área más pequeña, un área más hacia el centro, ¿verdad? Y de esa forma puede sacar los coeficientes de uniformidades. O bien, deberías tener los mismos resultados que el otro compañero que hizo el cálculo manual, ¿verdad? Simplemente eh, pone puntos, pocos puntos y obviamente que nos alejemos de las esquinas y alrededor de las paredes. Muy bien, entonces eso es una recomendación, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando sacamos coeficientes de utilización y hemos puesto muchos puntos, ¿verdad? Y no hemos delimitado el área, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para no incurrir en gastos, porque por ejemplo, si a ustedes les da punto 3 de caso, ¿qué es lo que les llamaría la atención? De ahí no, de prácticamente en lugar de 4 tengo que poner 8, a ver cómo me da. Igual, y si sigue siendo riguroso con una cantidad exagerada de puntos, ¿verdad? Eso les va a estar afectando esos coeficientes de uniformidades. Por eso, muchas veces se escogen uniformemente ciertos puntos y se establecen a lo largo y a lo ancho, de tal forma de que, de ser necesario para los coeficientes de uniformidades, descartamos ciertos puntos. Muy bien, comentario final. El método de punto por punto aplicado como se describe es en realidad un caso de análisis, un refinamiento que se aplica a un diseño predeterminado. Se debe repetir cuantas veces sea necesario. Al final se puede conformar un reporte de todas las posibilidades y escoger la óptima. Tal como la semana pasada, al final, cuando estuvimos viendo el método de los lúmenes, estuvimos en un ejemplo donde había como respuesta 2 escenarios y yo les puse a escoger
cuál de esos dos escenarios haría usted como diseño final. Y ahí lo hicimos estimado, digamos, pero no hubo un análisis técnico que le permitiera a uno a determinar si uno u otro. Bueno, ahora con el método de los lúmenes, ya ahora sí podemos decir, no, el mejor selección, digamos, de distribución de luminarias es tal, tanto por ancho y tanto por largo. Muy bien, entonces de esta forma podemos aplicar el método, ¿verdad? Punto por punto y ver cómo sería, digamos, ese diseño que hemos hecho de distribución de la luz. Es muy difícil decir que vamos a hacer un diseño de iluminación sin un método previo. O sea, que vamos a hacer un diseño de iluminación punto por punto sin un método previo. Tiene que existir un método previo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el método de los lúmenes o cavidades zonales de una zona nos va a dar, qué sé yo, 50 lámparas, ¿verdad? Pero yo voy a aplicar el método punto por punto sin llegar primero a esas 50 lámparas. Este método sería prueba y error, ¿verdad? Empezar a poner, qué sé yo, 30 lámparas, 40 lámparas, etcétera, hasta alcanzar los niveles de iluminación que requiere el local. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Se recomienda primero aplicar uno de los dos métodos para después aplicar el método punto por punto y corroboración final del nivel de iluminación. Muy bien, ya para ir cerrando la clase de hoy, tenemos un ejemplo que dice, se dispone de un salón de forma rectangular cuyas dimensiones son 18 metros de largo por 12 metros de ancho, el cual sirve para propósitos generales no especializados, de modo que un nivel de 300 lux es suficiente. El local tiene una altura de 6 metros, sin embargo, se recomienda colgar las luminarias con un colgante de 1 metro y el plano de trabajo estará a 1 metro. Es decir, se tiene una altura de montaje de 4 metros. El cielo raso de color claro, lo mismo que las paredes. El ambiente es bastante limpio. Se solicita realizar un diseño básico empleando el método de los lúmenes y una comprobación final detallada por el método punto por punto, tomando 24 cuadros de análisis de 3 por 3. Datos de la luminaria y fuentes de luz recomendada. Bueno, en este caso, este diseño se va a hacer con un modelo de Philips de lo duro metálico, ¿verdad? El HPI Plus. Es una luminaria de tipo semi-industrial con reflector parabólico de aluminio, tipo colgante con longitud de 1 metro, bulbo de halogenuro metálico de 250 watts a 240 voltios, flujo luminoso inicial de 17.000 lúmenes. Temperatura del color 4300 Kelvin, índice de reproducción de color de 69. Ok, entonces aquí tenemos del fabricante, digamos, tenemos la tabla de coeficientes de utilización del método de los lúmenes y tenemos la gráfica de grados con respecto a intensidad en candelas de la luminaria. El primero, ocupamos ese coeficiente de utilización para el método de los lúmenes y la segunda tabla la ocupamos para corroborar con el método punto por punto, ¿verdad? Muchas veces cuando hacemos esto programado, digamos, en un MATLAB, estos datos los podemos tener por luminarias y lo llamamos, ¿verdad? Cuando vayamos a hacer uso de la información y si estamos calculando un ángulo o nos dio un ángulo del flujo luminoso que no está en la tabla, digamos que es, qué sé yo, 23 grados, entonces lo que hacemos es que interpolamos. Es por eso que software como MATLAB, que tiene comandos de interpolación, es bastante sencillo, simplemente utilizamos ese tipo de herramientas que ya están programadas y vamos a encontrar esos datos muy rápido. Aplicando el método de los lúmenes, bueno, entonces tenemos el área, sacamos la relación del local, tenemos los coeficientes de reflexión del techo, muros y pisos. Nos vamos a la tabla y encontramos con esa información el coeficiente de utilización. Con el coeficiente de utilización los agregamos a la fórmula de n,
dado de que conocemos el flujo luminoso, el nivel de iluminación que queremos, que es de 300 lux, conocemos el área, conocemos el flujo luminoso de cada luminaria, conocemos el coeficiente de utilización, que ya lo hemos calculado o encontrado, y los factores de mantenimiento, como es un ambiente limpio y una degradación de la luminaria de 0.9 y 0.9, el factor es 0.81. En este caso nos está dando el método de los lúmenes 6 unidades. Ok, esas 6 unidades las distribuimos a lo largo y a lo ancho, como ya ustedes sabrán, ¿verdad? Ya lo hemos visto, que de lámpara a lámpara, a lo largo, la distancia de lámpara a la pared está a la mitad de esa distancia, ¿verdad? Y lo mismo aplicamos para el ancho. Ok, ya tenemos la distribución de las lámparas sobre el cielo raso. Ahora, lo que se seguiría es definir cuáles son los puntos de estudio. Entonces, los puntos de estudio los vamos a hacer o distribuir en cuadrículas de 3 por 3 metros. Entonces, 3 por 3 metros en la longitud, largo y ancho total que tenemos nos hace un total de 24 puntos. Entonces, si mezclamos ahora todos los puntos con las lámparas, ya podemos aplicar trigonometría, ¿verdad? Para encontrar el ángulo de cada lámpara hacia cada punto, ¿verdad? El ángulo de la intensidad luminosa de cada lámpara hacia cada punto. Entonces, aquí, por ejemplo, en el punto 1, necesitamos sacar el ángulo de este rayo, de este intensidad luminosa, el de este otro, el de este otro, este y este. ¿Ok? Todos hacia ese punto. Obviamente la que más va a aportar es la lámpara 1 y la que menos va a aportar es la lámpara 6. Muy bien. Antes de continuar con el método, una de las características que tiene cuando tenemos una simetría en lámparas y distribución de puntos es que si estamos haciendo un método manual, no es necesario hacerlos todos. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, si dividimos esto acá, vamos a encontrar que las distancias y una lámpara que distribuya a lo largo de los 360 grados uniformemente la luz, vamos a encontrar que todas estas lámparas, ¿verdad? Por ejemplo, el punto P1, ¿verdad? El valor que nos va a dar es idéntico al punto P6, es idéntico al punto P4 y es idéntico al punto P19. Entonces, de esa forma, quiere decir que nosotros no tenemos que estar haciendo todos los puntos. Básicamente, resolviendo el 1, el 2, el 3, el 7, el 8 y el 9, tenemos resuelto toda la matriz de puntos. Entonces, eso nos va a ahorrar bastante tiempo en este diseño de iluminación. ¿Ok? Entonces, si seguimos con el cálculo, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a encontrar el nivel de iluminación en el punto 1 debido a la lámpara 1, en el punto 1 debido a la lámpara 2 y así hasta completar la lámpara 6. Para todos y cada uno hay que estar haciendo trigonometría, conocemos la altura de montaje, conocemos su ubicación y su desplazamiento con respecto de cada lámpara con respecto al punto 1, de tal forma que podemos encontrar el valor de todos y cada uno de del el nivel de iluminación de cada lámpara en cada punto. Entonces, haciéndolo para el punto 1 debido a la lámpara 1, ahí tenemos el proceso, calculamos por trigonometría el ángulo, nos vamos a la gráfica de intensidad en candelas con respecto al ángulo. Si no tenemos el número propiamente en la tabla, aplicamos interpolación y ya después podemos agregar ese valor en la fórmula, ¿verdad? Del flujo luminoso por el coseno cúbico del ángulo entre la altura al cuadrado. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar que el nivel de iluminación de la lámpara 1 en el punto 1 es 203.8 lux. Se realiza esto para el resto de lámparas con respecto al punto 1,
¿verdad? Y podemos ir encontrando, vemos que por ejemplo la lámpara 2 aporta 16.9 lux, ¿verdad? Y hacemos todo el análisis completo. Aquí les muestro una tabla de Excel, ¿verdad? Donde se tiene toda la información, al menos del punto 1, cuál es el aporte de cada lámpara hacia ese punto. Como pueden ver, las lámparas 3 y 6 son las más alejadas y son las que menos suman. Inclusive ven que la lámpara 6 habría que darle más decimales para ver el aporte ahí porque es un aporte muy pequeño. Inclusive esto podría indicar que algún diseñador puede decir que ya después de cierta distancia, ciertas lámparas se omiten en el estudio de un punto, ¿verdad? Pero esto sería, digamos, si se tiene un cálculo manual, ¿verdad? Pero si está programado, obviamente se programa para analizar todos y cada uno de las lámparas con emisión de luz hacia todos y cada uno de los puntos, ¿ok? Muy bien, entonces se hace este proceso. Se puede ver que el total en el punto 1 es 236. Recuerden, el diseño estaba en 300. Eso quiere decir que este punto no está cumpliendo, ¿verdad? Este punto está por debajo. Si nos vamos al punto 2, vemos que en el punto 2 alcanzan 293. En el punto 3 más bien nos pasamos, 314. En el punto 7 tenemos 295, en el punto 8, 376 y en el punto 9, 383. Entonces, ¿cómo saber si realmente el diseño es bueno? Bueno, con estos puntos lo que tenemos que hacer sería sacar coeficientes de uniformidades, ¿verdad? Recuerden que hay uno que es el de mínimo entre el de promedio, que es menos estricto que el de mínimo entre E máximo, ¿verdad? Entonces, un, un coeficiente de uniformidades E mínimo entre E promedio de 0.7 quiere decir que el diseño es bueno. Bueno, y como saben, por simetría se puede sacar el resto de los puntos. Si ya se han sacado hasta el 9, ¿verdad? Como hemos visto, ya tenemos todos los demás. Entonces, puestos en el plano, tenemos todos y cada uno de los puntos, como ya hemos comentado, ¿verdad? Tenemos valores que sobrepasan el valor de diseño, que es de 300, y valores que están por debajo. Obviamente los que se acercan más hacia las esquinas, esos son los más bajos, ¿verdad? Entonces ahí podríamos, al menos con estos, como son pocos puntos, se saca el coeficiente de uniformidades y se nota que es 0.7, lo cual quiere decir que el diseño está bien. O sea, con ese nivel de iluminación se puede dar como bueno el diseño realizado. Muy bien. Eso sería, digamos, hasta la última diapositiva. Como les decía, el tema es bastante sencillo y al ser bastante sencillo de entender, se puede avanzar bastante rápido a la hora de explicarlo. Pero no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muy bien, parece que no hay preguntas. Bueno, esa sería la clase que nos faltaba de iluminación, que es el método de KVAs, perdón, el método de cavidades zonales y el método de punto por punto. Entonces, con eso hemos concluido los temas de iluminación. Y aquí concluye entonces la clase del día de hoy. Entonces, agradecerles la presencia. Voy a detener la grabación y continuaríamos.